Hoy conmemoramos o recordamos ese hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesús, y es un hecho muy importante para la fe cristiana. Si Él no hubiera resucitado, no estaríamos acá. Si Él no hubiera resucitado, todo lo que dijo no habría pasado de ser mera fantasía, un cuento, pero resucitó. Es más, los evangelios, los 4 evangelios que tú tienes en la escritura, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son el testimonio de los que vieron que Él resucitó, y entonces se pusieron a escribir aquello que vieron. Por eso en los 4 evangelios se relata precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesús. Hay milagros que no aparecen en todos los evangelios, pero algo que sí aparece es su resurrección. ¿Y por qué? Porque es muy importante. Digamos que Pablo, por ejemplo, dice que la resurrección es una de las pruebas de la divinidad del Señor Jesús. Si Él no hubiera resucitado, el Señor Jesús no habría sido constituido como hijo de Dios, o no se habría demostrado que Él era hijo de Dios. Entonces la resurrección realmente es muy, pero muy importante para nosotros los cristianos. Tanto es así que en la fórmula de Romanos capítulo 10, donde Pablo habla de qué es lo que tenemos que confesar para hacernos hijos de Dios, dice: si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca. ¿Y qué es lo que uno cree en el corazón? Que Jesús es el Señor. Y si confiesa que Él resucitó entre los muertos, ya uno es salvo. Pero hay que resucitar, hay que creer que Él resucitó. Eso tiene que ser un hecho entre nosotros, demostrado, un hecho comprobado y sobre todo creído. Él resucitó entre los muertos. No se quedó en la tumba. Él fue a la tumba, sí, pero resucitó al tercer día. Pero esta mañana yo quiero referirme a los efectos de la resurrección en nosotros. ¿Por qué quiero referirme a eso? Porque no solamente la resurrección significó que Él es el Hijo de Dios y fue la prueba de su divinidad, no solamente eso, sino que tiene unos efectos en nosotros. La resurrección de Cristo tiene en tu vida mucho que decir. Solamente quiero anticipar lo que voy a hablar esta mañana diciendo algo muy sencillo. Mire, las personas cuando hablan de la bendición de Dios, generalmente veo que en su cabeza tienen una confusión, porque se imaginan que la bendición de Dios tiene que ver con una oración que se hace y al otro día ya se les cayó, no sé, plata o algo así. Generalmente pensamos la bendición en esos términos, en términos muy materiales. Pero yo quiero afirmar, sostener, y creo que la Biblia está de acuerdo con lo que yo voy a decir esta mañana, es que la bendición de Dios tú la experimentas a lo largo de tu vida en la medida que vives en la victoria de lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Eso sí es bendición. Pero para poder vivirlo, tú necesitas entender cómo la resurrección te afecta a ti. Todos entendemos cómo su muerte nos benefició. Claro, en su muerte y por su muerte más bien, nuestros pecados fueron pagados en la cruz del Calvario. Por su muerte, tú y yo ya no tenemos que de ninguna manera intentar pagar el precio de nuestra maldad. Aleluya. Gracias a nuestro Señor Jesús, nosotros podemos estar libres de esa deuda. Pero la resurrección, ¿cómo la resurrección te afecta a ti? Es lo que quiero que hoy veamos. Es lo que quiero que nos dediquemos esta mañana a entender, pero oremos para que Dios sea hablándonos el día de hoy. Amén. Señor, gracias, porque podemos reunirnos y adorar tu nombre. Ahora que vamos a reflexionar en la Escritura, háblanos, te lo pedimos, háblanos, que seamos entendidos de aquello que tú tienes para nosotros y nuestros corazones sean confrontados para vivir en tu victoria, mi Señor Jesús. Gracias, amén y amén. Romanos capítulo 6, por favor. Fíjese que el viernes que nosotros hablamos de la muerte de nuestro Señor Jesús, yo usé una analogía, era la analogía de un cuento de hadas. ¿Y por qué usé la analogía de un cuento de hadas? Porque me interesa el día viernes, era llevarte a comprender que la muerte de nuestro Señor Jesús nos dio la posibilidad de recuperar algo que habíamos perdido. Habíamos perdido el paraíso. Habíamos perdido vivir en un cuento de hadas. Para nosotros los cuentos de hadas son la reminiscencia o el anhelo
de la felicidad, de vivir en donde todo el mundo está feliz y come perdices. Pero el pecado nos dañó eso. En Cristo, tú y yo tenemos la posibilidad de recuperar aquello que habíamos perdido. Y entonces aquí es donde entra precisamente la resurrección. Y quiero que te fijes en primera instancia un problema que tenemos los cristianos. Ahora, si tú no eres cristiano y nos acompañas esta mañana, también para ti sirve, porque eso es el problema que impide que tú vivas en la bendición de Dios o de otra manera que tú seas feliz. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo que es el problema que tenemos? Mire lo que dice el versículo 1 de Romanos capítulo 6. Dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Luego la primera frase del versículo 2 dice: de ningún modo. Y dejémoslo ahí. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Claro, Pablo viene desarrollando un argumento acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesús, y los versículos anteriores al capítulo 6, él dice: porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y él lo enseña de una manera interesante, porque él dice: por un pecado todos murieron, pero la salvación es por muchos pecados. Entonces él dice: la gracia es mucho más abundante que el pecado, dice Pablo. Pero entonces él va a anticipar un problema. ¿Cuál es el problema? Vamos a pecar para que haya más gracia. Ahora, ¿por qué dice Pablo precisamente eso? Bueno, porque hay una condición en la que el ser humano vive. Las acciones de Adán y Eva trajeron sobre la raza humana la esclavitud al pecado. Ahora, ¿qué significa eso? No solamente fue que perdimos, y escucha esto muy claro, la posibilidad de vivir y ser felices. No solamente fue que fuimos expulsados del paraíso y se nos dañó el destino, ahora nos enfermamos y ahora hay crisis, etcétera, sino que además nos hicimos esclavos del pecado. El ser humano no quedó en una posición neutral cuando fue expulsado del jardín del Edén. No, el ser humano quedó sujeto a la esclavitud del pecado. ¿Qué significa eso básicamente? Bueno, que nosotros tenemos la tendencia a dirigirnos hacia el mal. Yo he escuchado que hay personas que critican que entre las iglesias cristianas o entre los cristianos pues hayan errores, hayan pecados. Pero no debería extrañarles. Ahora, ¿por qué no debería extrañarles? Porque aún el cristiano también comete pecados, ¿o no? A ver, ahora sí toca como Juan 8: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No, ninguno. Todos nosotros de una u otra manera pecamos. Ahora, ¿qué es lo que no se espera en un cristiano? Que en las noticias salga el cristiano mató a la esposa. Eso sí, ¿qué pasó? No, el cristiano violó no sé qué tantas niñas. Uy, eso no se espera que suceda, porque se supone que el cristiano ha superado esas áreas, pero estamos sujetos a una naturaleza caída. Eso es algo que tú tienes que tener claro y ser consciente de la realidad del ser humano. ¿Qué pasa con las personas que no son cristianas, que son esclavos del pecado y literalmente no hacen más sino el pecado? Punto. Pero ¿qué pasa con el cristiano? Que es libre del pecado, pero su naturaleza pecaminosa o el pecado remanente que queda en él lo lleva algunas veces a fracasar. Mira, y esa es la experiencia que tenemos nosotros. Lamentablemente, Dios, cuando envía a su Hijo Jesús a la cruz del Calvario, paga el precio. Ya no vamos al infierno, ya nuestras vidas no son destruidas por el pecado. Pero hay consecuencias que quedan y que tendremos que cargar. ¿Cuáles consecuencias? Esa, que nuestra naturaleza tiene la tendencia a, somos débiles, somos frágiles. Por eso en la iglesia los cristianos debemos procurar siempre la santidad. Debemos que esforzarnos siempre por cuidar nuestras vidas, porque no es que me volví cristiano y ya nunca más volvió a aparecer el pecado en mi vida. No, tienes que tener cuidado. Por eso Pablo dice: el que piense que está firme, mire que no vaya a caer.
Ahora, como yo usé el día viernes la analogía del cuento de hadas, hoy voy a seguir un poco con eso y vamos a hablar de las manzanas envenenadas. Si usted se ha visto los cuentos en donde está la princesa y de repente aparece la bruja malvada, ¿no? Que tiene una verruga aquí. No, bueno, yo tengo un lunar aquí, por favor. No. Ese es un lunar hereditario. ¿Sí? Esto mi papá por eso no me puede negar. Mentiras, nunca me ha negado, pero no me puede negar, eso es de familia. Pero usted ve la bruja con la nariz así aguileña y la verruga aquí no sé qué, y siempre así hablando chillón y todo. Usted ve la bruja y ella intenta destruir a la princesa, y en el cuento generalmente aparece una manzana o una fruta envenenada y la idea es que se la coma esa princesa. ¿Y cuáles son las frutas envenenadas? O para nuestro caso o el tema que estamos hablando esta mañana, ¿cuáles son las frutas envenenadas que tú y yo tenemos? Pues precisamente la tendencia que aún permanece en nosotros al pecado. Esas son manzanas envenenadas. La diferencia que hay entre el cristiano y el que no es creyente es simple, que tú puedes decidir si le pegas el mordisco a esa manzana o no. En cambio, el que no ha entregado su vida a Cristo Jesús, pues de una vez es que ni la muerde, es que ya está ahí metido, ya está ahí, eso ya. Tú y yo sí podemos escoger si sí o no. Y quiero ser enfático en esto porque tiene que quedarte claro. La muerte de nuestro Señor Jesús trajo dos resultados a nuestra vida. La primera es que el castigo se nos quitó, ya hablé de eso. Pero aún así el pecado, las consecuencias del pecado, esa tendencia permanece en ti. Esa tendencia todavía está en nosotros. Entonces, mi querido hermano, usted no puede ser tan iluso, tan Caperucita Roja, volviendo a los cuentos, ¿no? ¿Por qué le digo Caperucita Roja? Caperucita Roja va por el bosque y ella va saltando y feliz de la vida y no sabe que hay un lobo por ahí. Usted no puede ser Caperucita Roja. Usted tiene que saber que hay un lobo que lo va a devorar. Ahora, ¿cuál es ese lobo? Su tendencia pecaminosa. No le eche la culpa al diablo, por favor. Su tendencia pecaminosa. Usted mismo. Escuche lo que le estoy diciendo. La manzana envenenada no está allá, está aquí. Por eso dice Santiago en el capítulo 1, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Él no dice cuando de la concupiscencia de Satanás, no, él dice de su propia concupiscencia. Mira, antiguamente las personas que no entendían estas verdades, entonces, y ahorita se lo ve en el mundo musulmán, ellos le echan la culpa a la mujer como la que incita a la lujuria en el hombre. Por eso ya es prohibido que la mujer muestre siquiera un codo, porque si lo muestra, está incitando a la lujuria. ¿A quiénes? A los hombres. Entonces esa ley que les hace a ellas andar totalmente tapadas, usted las ve así, ¿sí? Dice que si ellas muestran alguito, incitan a lujuria. ¿No se dan cuenta que la lujuria está en dónde? En el hombre, no en la mujer. Aunque la mujer no tiene que buscar, promover o incitar esto. Pero ¿dónde está la lujuria? En el hombre. En esos hombres que dicen tápense todas. No, pues hombre, el problema eres tú, no que se tape o no se tape. Lo han entendido de esa forma, echando la culpa a externos cuando no se dan cuenta que el problema está ¿dónde? Acá. Y entonces, lo primero que tiene que quedar claro en nosotros esta mañana es que hay una tendencia al pecado. ¿Eres tú consciente de esa tendencia? ¿Eres consciente o sigues como Caperucita Roja? Dígale al que está a su lado, ¿usted es consciente que es un pecador en potencia? Dígale. Y mírelo a los ojos así serio, así. Pero mírelo, dígale, ¿usted es consciente? Ahora, una aclaración más en esto. Esa tendencia pecaminosa en nosotros es tan profunda y tan arraigada que aún así cogemos cosas que son buenas y las dañamos. Es lamentable eso. Cosas que son para nuestra bendición las dañamos. Mire, el devocional, la vida devocional, la lectura de la palabra de Dios. Ahorita decía cuando estábamos cantando, Fanny, si estás débil, lee la Biblia. ¿Sí escucharon eso, no? Y es verdad, léalo.
Pero hay gente que cuando lee la Biblia lo hace solamente para sentirse orgullosos de que leen la Biblia y sacar pecho. Yo leo la Biblia todos los días. ¿Eso es bueno? Qué raro, ¿cierto? Que lo bueno uno lo convierte en malo. ¿Y por qué? Por la tendencia pecaminosa. Tienes que tú ser muy consciente de esa verdad que hay en nosotros, de esa tendencia, porque si no eres consciente vas a fracasar. Ahora, sigamos adelante. ¿Cuál es la respuesta que da Pablo a esto? Mire el versículo 2 y voy a leer hasta el versículo 11, así que presten mucha atención. De ningún modo, dice Pablo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque en cuanto él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Pablo está diciendo, ¿viviremos en pecado? ¿Cometeremos pecado? Él dice, de ninguna manera. Y él empieza con la siguiente frase, pero si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a poder vivir en el pecado? Entonces el Viernes Santo, nosotros morimos al pecado. Aquellos que han creído en Cristo Jesús han muerto al pecado el Viernes Santo. Pero hoy, 3 días después, resucitamos para una nueva vida. Y Pablo hace una analogía, o más bien lleva a entender lo que significa el bautismo. Y mira tan importante que es el bautismo. Yo no sé si usted no se ha bautizado y no sé la razón por la cual no se haya bautizado, pero déjeme decirle que tiene que hacerlo. Pablo dice acá, nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Cristo en el bautismo. Cuando fuimos al bautismo, y por eso el bautismo tiene que ser por inmersión, porque no hay una mejor forma de explicar que nosotros morimos que cuando nos meten completamente en agua. En ese momento, en esos segundos, estamos muriendo. Y luego cuando nos sacan, estamos resucitando. Ahora, ¿qué es lo que muere exactamente? No es tu cuerpo físico. Es precisamente el hombre de pecado. Es precisamente la naturaleza pecaminosa lo que muere en nosotros. Pablo dice aquí el viejo hombre. Ese es el término que Pablo utiliza. ¿Y cuál es el viejo hombre? Pues ese antiguo que te decía hay que vivir para ti, hay que vivir para satisfacer tus deseos. Dios no existe. Ese viejo hombre es el que muere. Ese viejo hombre es el que antes te dominaba y te controlaba. Ahora ha muerto. El viernes significa eso. La muerte del Señor Jesús aplicada a nosotros, aplicada a tu vida, significa nada más ni nada menos que ya no estás sujeto a la tendencia pecaminosa, porque eso ha muerto en nuestra vida. Ahora sí somos libres. Esa es la verdadera libertad. Mire, las personas en el mundo están buscando libertad y no se dan cuenta que mientras sigan viviendo en el pecado, son esclavos del pecado. Porque no pueden hacer lo que quieren, hacen lo que el pecado dictamina y punto. Y eso no es ser libre. ¿Quieres ser libre? Necesitas ir a Cristo para que precisamente tu naturaleza pecaminosa muera y ahora sí puedas vivir en libertad, decidir hacer el bien. Porque antes lo único que decidías era literalmente hacer el mal. El viernes significa eso. Mira, tan importante el significado teológico de la muerte de nuestro Señor Jesús, porque no solamente es el pago de nuestra maldad, no solamente es la vindicación del amor de Dios para con nosotros, no, en realidad también aplicada a la muerte de Jesús a mi vida,
es que soy libre del pecado. Es que ha muerto mi naturaleza pecaminosa. Pero luego Pablo va a decir que cuando resucitamos para nueva vida. Y entonces hay dos hechos que se dan en la vida del cristiano, dos hechos que son simultáneos, dos acciones que se dan en el mismo momento que la persona entrega su vida a Cristo Jesús. Primero, muere al pecado. Es una muerte espiritual. A veces cuando se están bautizando aquí en la iglesia, bromeamos con algunos diciéndoles para sacarle los pecados a ese toca meterlos como en agua hirviendo. Pero como no se puede, entonces toca con agua fría. Y esa es bien fría. Para que por lo menos por el frío se les salgan los pecados. Pero eso es no más por molestar, porque en realidad físicamente no está pasando nada. Es un asunto netamente espiritual. El cambio se da en nuestra mente y en nuestro corazón y luego se hace evidente en nuestra manera de vivir. La resurrección para nosotros significa el cambio de vida. Ahora yo no vivo para el pecado, ahora yo vivo para hacer las cosas bien. Entonces el argumento de Pablo básicamente es: no podemos vivir en pecado por una sencilla razón, porque yo resucité en Cristo y Cristo resucitó para vivir para Dios, por lo tanto yo debo vivir ¿para quién? Para Dios. No puedo vivir en el pecado. Ahora, usted, si me ha prestado atención hasta este punto, tiene que estarse preguntando y diciendo: pero usted acabó de decir, pastor, hace un momento que nosotros tenemos una tendencia al pecado. Sí, por eso Pablo aclara acá: ojo, no caiga en esto. No podemos vivir en pecado. No podemos permitir andar de esta manera por una sencilla razón, porque nuestras vidas ahora deben estar consagradas particularmente para Dios. El pecado en tu vida no debe tener dominio. Ahora, siguiendo con la ilustración del día viernes, entonces usted recuerda que la princesa se comió la manzana y dependiendo del cuento se durmió o no, algo le pasó raro ahí, dependiendo del cuento. ¿Y qué es lo que la libra o la libera a ella de ese hechizo? El príncipe. Pero entonces cuando usted veía la película esa de Shrek, era el beso del primer amor. En Blancanieves es el beso del príncipe, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el beso de nuestro príncipe? ¿Cuál es el beso de nuestro Señor Jesús? Mi hermano, nada más ni nada menos que la resurrección. Ese es el poder de su victoria. Y aquí es donde yo quiero que tú seas consciente y te quede claro en tu mente y corazón qué significa particularmente eso para nosotros, hermano. La libertad que tenía Adán y Eva en el paraíso los condujo al pecado. Y después de ese hecho, toda nuestra vida es una historia de tragedia. Pero también te pasa exactamente lo mismo a ti. Ya dejemos a Adán y Eva allá quieticos. Porque a veces le echamos la culpa a Adán y a Eva de nuestra maldición y no nos damos cuenta que nosotros también la hacemos real hoy día. Tú en Cristo, y escúchame esto, eres libre. Ya el pecado, la maldad, el precio de tu culpabilidad fue pagado. Y como decía Pablo en lo que acabamos de leer, el viejo hombre murió. Eres libre. Pero ¿cuáles son las decisiones que tú hoy tomas? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en tu vida? La resurrección dice que tú tienes que vivir para Dios. Y si yo vivo para Dios, mi vida será un cuento de hadas. Si yo tomo las decisiones conforme a la palabra de Dios y no conforme a mis deseos ni conforme a mis pasiones, entonces yo viviré en un cuento de hadas. Pero ¿qué pasa? Que a veces las decisiones que tomamos no son conforme a la voluntad de Dios ni conforme a su deseo, sino conforme a mis anhelos, cosas. Y entonces estás como estás y seguimos siendo inmaduros porque le echamos la culpa a... Yo escucho cristianos: es que Dios no me ama, ¿por qué me va mal con mis hijos? Es que Dios no me ama, ¿por qué me va mal con mi economía? Y va uno a mirar un poco en detalle qué está pasando en la vida de esa persona y se da cuenta que es un flojo para trabajar. Dice el libro de Proverbios: mira a la hormiga, oh
perezoso. ¿Y por qué dice que el libro de Proverbios que uno tiene que mirar a la hormiga? Pues porque hay que trabajar. Y bien dice Tesalonicenses, el que no trabaje, pues que no coma. Pero hay algunos que quieren la bendición de Dios y están dispuestos a orar 5 horas para que Señor bendíceme, pero no trabajan. O sea, pongámosle lógica. Dios te quiere bendecir, pero Dios no va a bendecir a un flojo, ¿o sí? ¿Sí o no? No, hermano, así de sencillo, no. Y entonces si tú determinas ser un flojo, un perezoso, pues no esperes que Dios te haga caer millones de dólares del cielo. No, no te va a pasar. Quizás por ahí un narcotraficante hizo algo raro y cayó una. Será usted uno de los pocos, pero eso no pasa muy seguido. ¿Saben qué nos toca hacer a todos? Trabaje, aprenda a administrar. Mire, sigamos con la misma ilustración del trabajo. Señor, yo tengo mi trabajo, pero es que me va mal, ando endeudado, solo hay deudas. ¿Y qué hago, Señor, para salir? Pues aprende a administrar. La Biblia te dice, aprende a administrar. Dice el libro de Romanos en el capítulo 13, no le debáis a nadie nada, sino solamente el amaros los unos a los otros. Por lo tanto, una buena práctica entre un cristiano es no tener deudas. Señor, bendíceme. Pero si usted anda endeudado, el libro de Proverbios dice que el que pide prestado se vuelve esclavo del prestamista. Y entonces, Señor, bendíceme. Pues hermano, aprende a administrar lo que tiene. Es que si yo me ganara 20 millones, ahí sí sería bien. Si no se gana, si ganándose el sueldo mínimo o 2 sueldos mínimos no lo sabe administrar, mucho menos cuando tenga 20 millones. El libro de Eclesiastés dice, cuando aumentan los recursos, también aumentan los consumidores. O sea, entre más plata tiene usted, más gasta. Pero decimos, Señor, bendíceme, y no nos damos cuenta que la resurrección a nosotros nos dice, aprende a manejar tu dinero, hermano. Te doy la libertad para que lo sepas manejar. El dinero es un recurso, no es un fin en sí mismo. Y si tú aprendes a manejarlo, vas a ser bendecido. Pero no, a veces para el cristiano es más fácil venir a que venga y ore a alguien por ellos y no aprender a administrar, a manejar tarjetas de crédito. No tenga tarjetas de crédito si no sabe manejar eso. Menos gota a gota, por favor. Porque no va a progresar. Y el gota a gota le va a decir a usted, venga, yo estoy para servirle, estoy para ayudarle. Y usted ve la publicidad de ellos. Somos personas que queremos que los demás salgan adelante. Mentira, lo que tiene es ese esclavo ahí pague y pague todos los santos días. Pero el cristiano que entiende el poder de la resurrección dice, Dios me hizo libre de manejar mi dinero mal. Tengo que hacerlo bien. ¿Estás comprendiendo, hermano? ¿Lo estás entendiendo? Ahora, ¿cómo se lleva esto a la práctica? Ya anticipé un poco eso, pero mire lo que sigue diciendo acá Pablo, versículo 12 dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El poder de la victoria de nuestro Señor Jesús es que no estamos condenados a vivir bajo el dominio del pecado. Ese es el poder de su victoria para ti hoy. ¿Cómo somos los cristianos más que vencedores? Cuando entendemos que el pecado no debe dominar nuestra vida. Cuando tú día tras día estás tomando las decisiones correctas conforme a la palabra de Dios, estás diciendo, estoy viviendo en la bendición de Dios, en su resurrección, en su victoria. ¿Y qué vas a experimentar en tu vida? Bendición, victoria, tranquilidad y paz. Nosotros en ese muro que está ahí a su izquierda teníamos un eslogan que lo vamos a colocar en otro lugar. Decía, cambia tu vida. Aprende a vivir. ¿Y por qué teníamos ese eslogan ahí? Estamos convencidos, y yo estoy convencido, que las personas pueden vivir bien. Deben vivir bien.
que las personas que son cristianas deben tener sus hogares en regla, a sus hijos en regla, sus finanzas y su economía en regla, su vida emocional en regla, su vida profesional en regla, todo en regla. ¿Y por qué todo en regla? Porque somos hijos de Dios. Ser hijos de Dios no es sinónimo de ser pobre. ¿Me está escuchando? Algunos creen que es eso. Ay, como hay que ir al cielo, hay que ir pobre. Ay, sí. No, eso no dice la Biblia. Ser hijo de Dios implica que atravesaremos muchos sufrimientos, pero que en medio de esos sufrimientos estaremos gozosos. Por eso Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Y luego él dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque en medio de las adversidades, tribulaciones, tú y yo podemos seguir contentos, felices. Se puede ser feliz en este mundo. Entonces, cuando decíamos en ese eslogan, cambia tu vida, estábamos tratando de que las personas entendieran, yo puedo tener una vida diferente, mi vida familiar puede ser distinta, mi vida emocional puede ser diferente, mi vida profesional, mi vida económica puede ser distinta. Claro que puede ser distinta, hermano. Pero tienes que aprender a vivir. ¿Cómo se aprende a vivir? El primer paso es colocar a Cristo en el centro de tu vida. El segundo paso es vivir en el poder de su resurrección. En esos versículos que acabo de leer se menciona una palabra, lujurias. Dice ahí el versículo 12: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Y es la referencia básica que Pablo está haciendo a nuestra tendencia, lo propio que hay en nosotros, deseos desenfrenados que hay en nuestro ser. Ahora, lujuria generalmente nosotros la aplicamos a lo sexual, pero Pablo no está hablando aquí de lo sexual. Pablo entiende lujuria como todo deseo que se va en contra de la voluntad de Dios. Por eso él dice aquí en ese versículo 12 que acabamos de leer: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Así que la lujuria no solamente tiene que ver con lo sexual, sino con todo deseo desenfrenado que vaya en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, usted puede ser un lujurioso con el entretenimiento. ¿Cómo es lujurioso uno con el entretenimiento? Cuando uno está viendo todos los días series en Netflix y se acaba la serie y al otro día se levanta pensando en la misma serie, ¿eso es ser un lujurioso con respecto al entretenimiento? O usted puede ser un lujurioso con respecto a la comida. Si usted solamente se la pasa pensando en comer y en comer y en comer y vive para comer, usted es un lujurioso de la comida. Y evidentemente también hay lujuria a nivel sexual. Vivir en el poder de la resurrección es que tú entiendes que tú tienes dominio sobre los deseos de tu cuerpo. Mira, hermano, tu cuerpo quiere dormir hasta tarde. Dormir hasta tarde es rico, ¿cierto? Mire, si somos sinceros, la vida ideal sería así. La vida ideal, o el cuento de hadas para los humanos sería así: no trabajar, tener una cuenta bancaria, no trabajar, pero que se llene de plata, y usted levantarse por a las, no sé, 10, y usted se hacía, y ya está el desayuno ahí. Usted se lo come, es más, bueno, a mí no me gusta que me cuchareen, pero si a usted le gusta, pues hasta que se lo den. Para algunos la vida ideal sería hasta ni siquiera bañarse. Luego levantarse y pegarse ¿a dónde? Al televisor. Bueno, primero, usted inclusive lo divide. No, yo no soy esclavo del televisor porque yo primero veo 2 horas Facebook, 2 horas TikTok y ahora sí después voy a ver Netflix. La vida ideal del mundo hoy contemporáneo es una vida en donde no tenga que hacer nada. Yo ayer leía algo de un doctor que se llama Albert Mohler. Es un teólogo y decía Albert Mohler que después de 1945, de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos se instauró la idea del retiro, la idea de la jubilación. ¿Y cuál es la idea del retiro y de la jubilación? Que usted llega a cierta edad y ya no tiene que trabajar más. ¿Y qué se dedica a hacer? A ver Netflix. Bueno, televentas. Y a no hacer nada. Y ese es el ideal de muchos que dicen: yo no quiero hacer nada. ¿Sabes? El que vive en el poder de la resurrección de Cristo dice:
Yo vine a este mundo con un propósito y no me puedo quedar inactivo. Tengo 20 años, tengo que trabajar duro. Tengo 80 años, ya no puedo trabajar igual de duro, pero me tengo que mover. No puedo perder mi tiempo. Sería una pérdida que el sacrificio de Cristo solamente lo viva yo para estar acostado, levantarme, no sé, a las 5, a las 9 de la mañana a ver televisión. Y es un deseo que tenemos nosotros. Mire, ¿quién no quiere dormir hasta tarde? Mire cómo nos cuesta a nosotros hacer el devocional por la mañana. Sí, levantarse a orar. Uy, yo cuando estoy en la jornada laboral tengo que levantarme a las 4 de la mañana para hacer mi devocional. Y créanme que eso a veces es una batalla. Y cuando está lloviendo peor, y uy, dice Señor. Y como mi esposa está ahí al lado y eso está calientico y arruncharse más rico a esa hora. Duro. ¿No sería mejor uno quedarse, ay Señor, tú sabes que te amo? ¿Es que seguir durmiendo? El deseo de mi cuerpo es ese, pero yo no puedo hacerle caso. El deseo de tu cuerpo puede ser hablar mal, ser un chismoso. Tú tienes que decirle a tu cuerpo, no, porque el pecado no reina en mí, porque Cristo resucitó y cuando yo he creído en Él, vivo para una nueva vida, así que no debo ser un chismoso. Caballero, probablemente el deseo de su cuerpo sea mirar a otras mujeres o imaginarse cosas que no debiera imaginarse con otras mujeres que no son su esposa. ¿Sabe qué es vivir en el poder de Cristo? No miro a otra y ni pienso nada. Eso es vivir en el poder de la resurrección de Cristo. Y eso tienes que hacerlo todos los días y a toda hora. ¿Lo estás comprendiendo, mi querido hermano? Así que hoy, el viernes nosotros morimos con Cristo, pero hoy nosotros resucitamos con Él para hacer las cosas bien. Luego dice Pablo otra cosa interesante ahí, dice, no presentéis vuestros miembros para iniquidad, sino más bien preséntenlos para la justicia, porque nuestros miembros, nuestro cuerpo, es la manera en cómo nosotros llevamos a la práctica los deseos de nuestro corazón. Así que nuestros ojos, nuestros labios, nuestra lengua, nuestras manos, todo lo que es nuestro cuerpo lo usamos para llevar a la práctica el pecado. Dice Pablo, preséntenlo para la justicia, es decir, preséntenlo para la santidad. Tu tarea, mi querido hermano, como hijo de Dios que ha resucitado en Cristo, es día tras día tomar decisiones para vivir conforme a lo que Él ha hecho en tu vida. Así es que se logra la bendición. Mira, la bendición no se logra de la noche a la mañana. Las promesas de Dios tú no las obtienes así porque sí haciendo nada. No, tú tienes que día tras día vivir en la obediencia, vivir en el cumplimiento de aquello que dice. Esposo, esposa, ¿quieres tener un matrimonio en donde veas felicidad después de años? Tienes que todos los días levantarte y decir, ¿cómo dice la palabra, tu Biblia, que yo debo hacerlo, Señor? El esposo debe preguntarse, ¿cómo yo puedo ser un mejor esposo? Ya sabe, ser fiel, ser leal, pero ¿cómo más yo puedo hacerlo? Entonces usted se va a memorizar Efesios capítulo 5. Amarla como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para presentarla a sí mismo como una esposa sin mancha, sin arruga, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo qué tengo que hacer yo? ¿Qué significa esto en mi vida? Para Cristo fue ir a la cruz del Calvario. Para Cristo es todos los días estar trabajando en hacernos perfectos. Tu esposo, ¿cómo haces eso en tu casa? Piensa, Dios te ha dado un cerebro y una inteligencia para llegar a las conclusiones en que tú puedes hacer. Entonces tú vas a mirar a tu esposa y vas a decir, ¿me estoy sacrificando por ella o no? Y la esposa va a pensar exactamente lo mismo. ¿Cómo yo hago? La Biblia dice que tengo que sujetarme a mi esposo, que él es la cabeza. ¿Qué significa eso para mi vida? Y tanto para los hombres como para las mujeres habrá una tentación en su corazón de no hacer lo que dice ahí. Decir, es que ese Pablo era bien machista, ¿qué le vamos a hacer caso? En un mundo como el de hoy, la mujer es libre, etc. Y someterse, sujetarse. Pero recuerda que dice Romanos 6,
no obedezcas las lujurias de tu corazón, tus deseos. Haz lo que dice la Biblia. Y con todo lo demás, tienes que hacerlo así, día tras día. No es de la noche a la mañana. Y tú vas a ver cómo a largo plazo verás bendición. Cómo a largo plazo tú verás en tu vida realmente los frutos de la resurrección de Cristo. Vas a ver tu matrimonio bien, tus hijos bien, tu economía bien. Puede que haya enfermedad, puede que haya eso, pero estarás feliz porque dirás, voy con Cristo. Y finalmente la muerte fue derrotada porque resucitaré, pero como tengo que cargar con las consecuencias de ese pecado, ahorita me estoy enfermando, pero lo tengo a Él. Él es mi consuelo, no pasa nada, resucitaré. Pero cuando tú no haces esas cosas día tras día, sino que eres iluso y andas pensando quién sabe qué cosas, entonces pecas hoy y vienes a orar mañana para que Dios te bendiga, pero así no funciona, hermano. No cedas al pecado y Dios te va a bendecir. Mantén unas decisiones claras conforme a la palabra de Dios y vas a ver cómo tu vida será bendecida, próspera. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Gracias porque hace 2000 años tú resucitaste, pero tu resurrección para nosotros es la victoria para poder obtener, Señor, la bendición en nuestra vida. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos a comprender que no somos esclavos del pecado, que no puede dominarnos. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, que en ti tenemos todos los tesoros, tanto del conocimiento y la sabiduría como de la vida feliz, la vida agradable. Gracias porque nos has permitido ser salvos, pero ahora queremos que esa salvación también se extienda a nuestra vida, aquí y ahora. Por favor, Señor, ayúdanos. Gracias, Padre Celestial, que podamos vivir conforme a tu resurrección y que eso sea la realidad de nuestras vidas. Te lo suplicamos, Padre, por favor. Gracias, Señor. Amén y amén. Y dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.